Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Fíjense bien lo que nos muestra la palabra del Señor con referente a contribuir por la causa de la obra de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor, leo la versión Palabra de Dios para Todos, dice: porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue, y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Para recibir qué? El pago. Este acontecimiento que nos muestra este texto específicamente es el juicio de las obras del creyente. O sea, todo lo que hacemos para la obra del Señor aquí en la tierra, todo, absolutamente, todo. Es cuando se entregarán entonces los galardones a los hijos de Dios por todo lo que hicieron, ¿verdad?, aquí en la tierra. No hay que confundirse en la interpretación de este texto, ¿verdad? Pues no se trata del juicio particular inmediatamente después de la muerte, de eso no se trata, como algunos lo piensan, ni tampoco nos habla este texto del juicio final, que se encuentra en Apocalipsis, tampoco, sino que es el juicio de las recompensas para los creyentes, para aquellos que creen en Jesucristo y se esfuerzan en la obra del Señor. Para esos, este texto es. Pues hay quienes hayan problemas, ¿verdad?, en conciliar la enseñanza de este versículo con la clara doctrina bíblica de la justificación, que es por la fe. ¿Sí? No confundamos este versículo. Allí, hermanos, en ese acontecimiento claro que nos muestra la Biblia, se llevarán a cabo los premios, las recompensas del servicio a Dios, ¿verdad? Después de que muramos en este mundo y ya nos vayamos con Él, estaremos con Él y Él nos recompensará. Eso lo muestra la palabra del Señor. Todo aquello que sea con amor, no me voy a meter tanto en este tema porque hay mucho que hablar, solamente será recompensado. Si usted lo hace por el pastor, no va a tener recompensa, no olvídese. Si usted lo hace por quedar bien con alguien, tampoco, no tendrá recompensa. Usted debe de hacerlo por amor a Cristo. Eso tendrá recompensa si usted lo hace por amor a Cristo, nada más. ¿Sí? Pregunta: ¿todo lo que usted hace, para qué es? O sea, ¿cuál es su intención? ¿Para recibir glorias de los hombres? ¿O para que el hombre reconozca lo que usted está haciendo? ¿O por amor a Jesucristo? Fíjense que aunque el hombre no se lo reconozca a usted lo que usted hace por la obra del Señor, tendrá una recompensa eterna. ¿De parte de quién? ¿Del hombre? No, de parte de Dios. Un día en el reino de los cielos. Así que este hombre que puso a disposición su asno, ¿verdad?, el pollino, lo puso a disposición. Señor, ahí está, mira lo que tengo, está en tus manos. ¿Tendrá su recompensa ese día? Claro, si éste creyó en Jesucristo, ¿verdad? También nos damos cuenta cómo la multitud estaba muy gozosa y que hacían, le daban alabanza a Jesucristo allí en Jerusalén. Fíjense que una de las cosas, uno de los motivos en los cuales esta multitud, esta gente estaba ahí alabando al Señor, lo hacían fue precisamente por la resurrección de Lázaro. Como lo vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que nos lo muestra claramente, que alababan a Dios por todas las maravillas que habían visto, específicamente con este milagro de la resurrección de Lázaro. Eso lo vemos en el libro de según San Juan,
capítulo 12, versículos del 9 al 11. Juan capítulo 12, versículos del 9 al 11. Fíjense, me voy a dar lectura en la traducción del lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor. Muchos de los judíos que vivían en Jerusalén se enteraron de que Jesús estaba en Betania, así que fueron allá. Fíjense lo que dice, no solo para verlo, sino para ver también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto, planearon matar también a Lázaro, pues por su culpa muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto seguidores de Jesús. Era el motivo y era la causa, la resurrección de Lázaro. Entonces, toda la gente que estaba en Jerusalén por motivo de la fiesta de la Pascua, al escuchar que iba a llegar a esa ciudad nuestro Señor Jesucristo, ya lo estaban esperando. ¿Con qué? Pues con palmas y con alabanza, ¿verdad? Reconociendo su señorío, el Rey de Israel. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero hubo un fariseo, lo vemos en la lectura, ¿verdad? Un fariseo orgulloso, fíjense, que pensó que la multitud exageraba en la alabanza a Jesucristo. Eso fue lo que pensó este fariseo. Y que Jesús no debía aceptar tales aclamaciones, y por ello esperaban los fariseos, ¿verdad?, que reprendiese y callase a quienes las proferían. Por eso es de que el fariseo le dice al Señor Jesucristo, y lo vemos en la palabra del Señor, como le dice: Maestro, reprende a quienes, a tus discípulos. Ahí mismo en Lucas, ¿verdad?, siguiendo la lectura. Y Jesucristo le contesta en el versículo 40 de Lucas capítulo 19: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Sea que el hombre alabe a Dios o no, Él siempre será alabado, nuestro Señor Jesucristo. Sea que el hombre calle, ¿verdad?, o le alabe, Él siempre será alabado. Ahora bien, nos damos cuenta que después de la entrada pública que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor que Él hace? Él llora. Ahí lo vemos en la palabra del Señor. Él llora, ¿verdad?, sobre ella, o sea, sobre Jerusalén, por la inminente ruina, ¿verdad?, de la ciudad. Esto lo vemos en el versículo 41 de la misma lectura. Dice la palabra del Señor así: Y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea, de allí de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Esta palabra lloró, aquí se emplea, vamos hermanos, la palabra griega klaio, que fíjese lo que significa. Significa gemir. Esto es llorar a gritos. Imagínense al Señor Jesucristo llorando, ¿verdad?, dolido de lo que le iba a acontecer a Jerusalén, a gritos, desgarrándose, ¿verdad?, su alma, su vida, su ser. Porque alguien puede estar llorando, ¿verdad?, pero en silencio. No sé si usted ha visto en alguna ocasión que alguien llora en silencio, no a grito abierto, en silencio, está llorando. En este caso específico, Jesucristo llora sobre Jerusalén, pero a gritos, no en silencio, ¿verdad? Llora con muchísimo dolor, ¿verdad?, por la ruina que le iba a acontecer a esa ciudad, a sus habitantes. Este llanto no fue del mismo modo cuando lloró por Lázaro. Pues cuando llora, ¿verdad?, por Lázaro, lo hace en silencio, cuando Lázaro muere, ¿verdad? Y ahí en Juan capítulo 11 lo podemos constatar, versículo 35. Allí se utiliza, bueno, esta palabra griega, ¿verdad?,
dacro, que significa lágrimas. Pero fíjense bien, esta palabra griega no nos hace alusión a gritos. O sea, cuando él llora por Lázaro cuando muere, Juan capítulo 11, versículo 35, no lo hace a gritos, sino lo hace silenciosamente. Está derramando sus lágrimas. Una ciudad, amados hermanos, de Jerusalén, tan privilegiada, pero también a su vez una ciudad ingrata. Nunca absolutamente conoció el tiempo de su visitación. No se dio cuenta de quién y para qué entraba aquel día por sus puertas de esa ciudad. Nunca se dio cuenta. Por lo que la propia ciudad de Jerusalén fue culpable, ella misma, la propia ciudad de Jerusalén, de su correspondiente ruina. El hombre, hoy en la actualidad, también es culpable. Es culpable de su perdición. Fíjense usted, ¿cuántas veces al hombre se le predica el Evangelio y no quieren saber nada absolutamente de Jesucristo? ¿Usted le ha predicado alguna vez a alguien y qué les dice? Estás loco, ¿verdad? O deja mi vida, ¿verdad? Yo sigo mi vida. Tú, tu religión, así dicen, aunque no tenemos religión, no predicamos religión, predicamos a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El Dios Todopoderoso. Amén. El hombre es culpable él mismo de su perdición. Escuchan, ¿verdad?, el amor de Dios, pero lo rechazan. Rechazan que hay alguien que murió por los pecados, por sus pecados, y el hombre, por lo tanto, sigue viviendo en su pecado, hundido ahí en el pecado, ¿verdad?, en los placeres que la humanidad ofrece, el mundo ofrece. Pero fíjense bien, lo peor es de que como hijos de Dios nos hagamos oídos sordos a la voz de Dios. ¿En cuántas ocasiones Dios nos habla a través de su palabra? Muchísimas, ¿verdad? Muchísimas. Mensaje tras mensaje, alertándonos de algo, y cómo en ocasiones sentimos que la palabra de Dios nos penetra y decimos: verdaderamente estoy mal, ¿verdad? Y necesito mejorar en ciertas áreas de mi vida. Pero fíjense bien, cuando la palabra de Dios penetra, ¿verdad?, con fuerza en nuestro corazón, y la gracia de Dios nos llama urgentemente a las puertas de nuestro corazón, muchas veces no queremos que escuchar la voz de Dios a través de su palabra, de su enseñanza. Pero ¿cuál es nuestra reacción? Otra pregunta: ¿cuál es su reacción ante Dios? Y esto es personalmente. ¿Cuál es su reacción ante Dios? Muchas veces puede decir: ya luego me consagro a Dios. El próximo año, ¿verdad?, 2014. Le digo: ¿y quién le asegura que el próximo año usted va a tener esta oportunidad que tiene ahorita? Esa oportunidad, hermanos, que el Señor le está dando hoy. Posiblemente, también no haya entendido el tiempo de visitación de Jesucristo a su vida en lo personal. La palabra de Dios nos muestra en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Fíjense bien lo que nos muestra la Biblia. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2.
Voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor. Dios dice en la Biblia, cuando llegó el momento de mostrarle mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy, dice hoy, es el día que Dios puede salvarlos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿Sabe qué? De usted depende la ruina o el bienestar para su vida, en lo personal, familiar, en todas las áreas, rechazando o aceptando a Jesucristo como su Salvador personal en su vida, y que Él gobierne verdaderamente sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad de una manera completa, íntegra. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya nuestro Señor Jesucristo, fíjense, Él hizo lo que tenía que hacer, y fue precisamente dar su vida para que nosotros alcanzáramos ¿qué? Salvación en Él. Eso fue. Iglesia de Jesucristo, no tomemos en poco el tiempo de su visitación a nuestras vidas en lo personal. Dice la palabra de Dios en el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Leo para ustedes, dice así la palabra del Señor. Venid luego, dice Jehová, ¿y qué? Y estemos a cuenta. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pregunta: ¿cuántas cosas usted tiene que corregir en su vida, en lo personal? ¿Cuántas cosas? Pregunta: ¿qué falta o error ha cometido hasta el día de hoy? Hoy domingo. ¿Qué faltas o errores? Recordemos pues lo que nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Fíjense, leo para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, aquellos que se creen perfectos, ¿verdad? Que no pecan ni cometen errores ni faltas, porque hay algunos así. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué es lo que pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Hay unos que se creen muy santurrones, ¿verdad? Coloquialmente hablando, en el pueblo de Dios. ¿Usted tiene faltas? ¿Usted tiene errores? Es algo natural en el hombre. Sin embargo, necesitamos vivir bajo la gracia del Señor Jesucristo para que a través de su poder podamos ir corrigiendo nuestros errores, nuestras faltas. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, esto es lo hermoso, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Llámese como se llame el pecado, pongan el nombre que quieran, Jesucristo lo quita y lo limpia. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, o sea, a Dios, Jesucristo, ¿verdad? Y su palabra no está en nosotros.
Qué tremendo. De todo lo que usted hace, fíjense bien, posiblemente nadie lo sepa. Ni su esposa no lo sabe, sus hijos, si tiene hijos, sus padres, posiblemente su patrón en su trabajo, ni su esposo. Pero quiero decirle lo siguiente: hay alguien que conoce todo. Y no solamente conoce todo, sino que está en todo lugar. De Él no nos podemos esconder. Él sabe bien. Y ese es nuestro Dios omnisciente, conoce todo, y omnipresente, que está en todo lugar. Bendito sea su nombre. Para concluir, amados hermanos, siempre reconozcamos que Él es el dueño de todas las cosas, de todo, aún de nuestra propia vida. Gloria a Dios. Pongamos en todo momento lo que el Señor nos permite tener a su disposición. Eso es lo que debemos hacer. Así como esta persona, ¿verdad?, puso a disposición ese proyecto, también hagámoslo. Eso, hermanos. Siempre estemos gozosos y démosle gloria y honra, pues Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, y Él merece toda la honra y toda la alabanza, aunque el hombre quiera o diga lo contrario. Él es el único, porque Él solamente ha entregado su vida exclusivamente por usted y por mí. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos dará lo que es para nuestra paz, amados hermanos. No desperdiciemos este beneficio que obtenemos de parte de Dios. Él no quiere un mal para nosotros, no lo quiere. Él quiere que vivamos en paz para con Él, pero también para con todos los demás. Él conoce perfectamente nuestro futuro. Él conoce perfectamente nuestro futuro. Por lo tanto, sometamos nuestra voluntad a Cristo